Bueno, un diplomático como Bernardo Arévalo, que fuera embajador en varios países y que, de hecho, inesperadamente terminó convirtiéndose en presidente de Guatemala, venciendo muchas resistencias, y llega entonces a este podio en Nueva York, que es el podio obviamente más importante del mundo en términos del impacto que tiene lo que se dice allí, porque es el lugar desde el cual se le habla a la comunidad internacional. Edición número 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a tratar de entender algunas claves de lo que tienen en general las asambleas de la ONU y de lo que tiene esta en particular. Es, insisto, la máxima reunión de líderes en el mundo. No va a haber ninguna otra reunión comparable porque incluso vos tenés las cumbres del G20 que reúnen a 20 de los más importantes, pero claro, dejan afuera a buena parte del mundo. Bueno, acá tenés de los 193 países miembros, suelen ir prácticamente todos los líderes, son muy poquitos los países que no envían allí a sus jefes de Estado o sus jefes de gobierno para hablar, por eso es tan relevante y tan significativo. Y es el ámbito donde se discuten por lo menos los grandes temas globales. Se discuten, no se resuelven, mucho menos en este tiempo donde la ONU está cada vez más debilitada como instancia justamente de negociación y de conversación. Pero por lo menos cada uno va y deja expuestas sus puntos de vista, sus ideas. Además de que en gran medida es una oportunidad para que haya todo tipo de reuniones oficiales y extraoficiales entre esos líderes, que es algo que no se puede dar en ninguna otra circunstancia. Es decir, que una persona o que el presidente de un país pueda de repente tener 5, 6, 7 bilaterales importantísimas en el lapso de unas horas. Bueno, eso permite también la Asamblea General de la ONU. Vamos a ir repasando algunos datos para tener en cuenta. Siempre esto, no son resoluciones no vinculantes, por eso vas a ver que producto del peso que tienen muchas veces países, distintos tipos de países en la ONU, que no necesariamente son los países más democráticos ni más prósperos, terminan logrando que, por ejemplo, haya grandes condenas a Israel, grandes condenas también a los Estados Unidos, por ejemplo, pero eso no es vinculante. Lo único vinculante es lo que resuelve el Consejo de Seguridad de la ONU, no la Asamblea General. Este año, el secretario general, Antonio Guterres, está proponiendo este título como marco para las exposiciones de los jefes de Estado. No dejar a nadie atrás, promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana. Bueno, muy utópico todo, pero es el título de lo que está planteando. Y algunos ejes que ya los hemos visto en algunas de las declaraciones, porque Guterres, entre otras cosas, planteó el escenario internacional actual es insostenible. Es insostenible por lo que está pasando con el calentamiento global, con el cambio climático, con la necesidad de actuar en frentes en los que no se está actuando, y es insostenible por la multiplicidad de conflictos, por la multiplicidad de violaciones a las reglas del derecho internacional que muestran que efectivamente hay un sistema internacional que está en crisis. ¿Cuáles son algunos de los ejes, insisto, de conversación? Primero, el Pacto del Futuro. Es esta iniciativa de la que hablábamos ayer aquí, impulsada por Guterres, que supone, entre otras cosas, renovar la idea de la Agenda 2030 y son los grandes objetivos del desarrollo sostenible, algo que, si bien fue adoptado por la mayoría de los países el domingo cuando se votó, más de 140 países adoptaron esto, que implica políticas contra el cambio climático, políticas a favor de la igualdad de género, políticas a favor de la erradicación de la pobreza, políticas en relación, por ejemplo, a controlar los discursos de odio y combatir los discursos de odio. Hay también referencias, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Bueno, más allá de todo eso, también hay posiciones contrarias, por ejemplo, a eso, al Pacto de Futuro. Mucha atención en este sentido a lo que vaya a decir en un ratito Javier Milei. Hay mucha expectativa con el discurso del presidente argentino porque hoy se presenta, bueno, como la contracara del establishment del sistema de Naciones Unidas que encarnaría, por ejemplo, Antonio Guterres. Vamos a escuchar seguramente un discurso muy disruptivo que está llamando mucho la atención. Hoy fue la tapa del Wall Street Journal, Milei, por su presencia ayer en la apertura de la sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York. Guerra entre Rusia y Ucrania, por supuesto, tema omnipresente. Hablaron de eso de algún modo u otro los distintos líderes, de cómo ha sido vulnerado el derecho internacional de forma tan flagrante
por la decisión de Rusia de invadir Ucrania, y de cómo el sistema no está pudiendo hoy encontrar vías para una negociación, para una solución a este conflicto que van 2 años y medio y continúa. Bueno, la escalada en Oriente Medio te diría que incluso ha sido hoy más tema que la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha habido muchas más alusiones a esto. Habló, por ejemplo, Lula da Silva, haciéndole gestos saludando obviamente a los palestinos, que recordemos que hoy tienen asiento allí en la ONU prácticamente con la misma legitimidad que cualquier país constituido y reconocido internacionalmente. Ha hablado también, por ejemplo, lo escuchábamos hace un ratito, Recep Erdogan, el presidente de Turquía, uno de los apoyos institucionales e internacionales que tiene el grupo Hamas. Hablaba también recién Abdalá II, el rey de Jordania. Bueno, se esperan muchas más declaraciones justamente sobre la crisis en Oriente Medio. Otros temas que también, como decíamos, cambio climático, la necesidad de actuar, fue uno de los ejes principales del discurso de Guterres. Lula da Silva, que fue el primero en hablar, es una tradición de las Naciones Unidas que el primero en hablar sea siempre el presidente de Brasil, y efectivamente habló de eso, se refirió a los incendios forestales que hoy están avanzando y causando estragos en toda la Amazonía, en Brasil, en Bolivia, en Perú incluso. Habló de las inundaciones, bueno, obviamente lo que ocurrió en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, que fue realmente devastador, y de la necesidad de que haya una acción. La crisis migratoria global también es un tema de conversación, donde se han hecho alusiones, se han hecho menciones, y después Venezuela que crece también como un tema internacional, logrando meterse en la agenda, lo cual ya es un gran logro para quienes defienden la causa de la democracia justamente allí. Increíblemente Lula no habló de esto, increíblemente. Lula, que se posicionaba como un negociador, como un facilitador de una salida, que hablaba de que, bueno, de que tenían que reunirse, de que incluso se presentara la posibilidad de una reunión tripartita, o en realidad de 4 partes, entre, por un lado, como negociadores, Brasil, Colombia y México con el propio Maduro, y como esto fue desechado por Maduro, desechado por Diosdado Cabello. Hoy ya Lula ni habla de lo que está pasando en Venezuela, avalando entonces la continuidad de este fraude. Por suerte, en este caso, Biden, sí, el presidente de los Estados Unidos, en su último discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, porque obviamente no va a ir por la reelección, este es su último año de gobierno, dijo que el mundo sabía la verdad de lo sucedido, además de también hacer alusión a la situación en Oriente Medio, al horror del 7 de octubre sobre el que también hizo hincapié, y a la necesidad de que haya una salida negociada entre israelíes y palestinos, algo que, como sabemos, por ahora está bastante lejos. Bueno, un pantallazo de los temas, de las cuestiones que se están discutiendo, de por qué es importante, de para quiénes es importante, de para qué sirve, si es que sirve. Bueno, esto es la Asamblea General de la ONU. Para bien o para mal, el foro más importante donde se reúnen los líderes del mundo. Vayamos de vuelta, si les parece, en vivo hacia allí, a ver quién está hablando. Continúa el discurso de Bernardo Arévalo, lo escuchamos un poco más. La relación entre el Estado de Guatemala y las y los guatemaltecos que se encuentran residiendo fuera de nuestro territorio, pero que continúan siendo parte integral de nuestra nación y cuyo trabajo es parte fundamental de nuestra economía. Lo estamos haciendo a través de una estrategia que permite una participación efectiva de la diáspora